Muy buenas noches en esta nueva emisión de Tribuna por Paraguay TV. Siempre nos es un gusto aquí en Tribuna recibir a gente que está en cuestiones que nosotros miramos el cielo algunas veces y que nos tienen que recordar cada tanto el trabajo que están realizando y que la bandera rojo, blanco y azul está por los cielos. Y bueno, mejor dejarlos a ellos que nos cuenten, pero es también para sentirnos nosotros orgullosos de que realmente todo lo que es la parte aeronáutica, lo que es el tema espacial, estoy un poco diferenciando porque después les voy a contar por qué hago también las diferencias, como que conozco un poquitito ya en este momento, estoy en ese proceso. Así es que primeramente agradecemos la presencia del general de división aeronáutico en situación de retiro, ¿no? Sí, exacto. O retirado ya en este caso, Sí. Osvaldo Almirón. Él es ministro presidente de la Agencia Espacial del Paraguay. ¿Cómo le va, en general? Perfectamente. Buenas noches. Muchas gracias, Gloria, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Nos podés recordar un poquitito, hacer un poco de historia? ¿Hace cuánto está la creación? Porque un poco para hacernos ayuda de memoria también. Perfecto. Bueno, la Agencia Espacial del Paraguay se creó por ley 5151 del 2014. Desde ese momento, para hacer un poco de historia también, fue todo ad honorem hasta el 2018. En ese mismo instante es que tiene presupuesto esta institución muy importante y muy poco visible para nuestra gente. Fundamentalmente por el hecho de que a veces no nos creemos capaces de ir más allá de nuestras propias limitaciones. Y eso es lo que precisamente la historia de la agencia es ir más allá de nuestras propias limitaciones. Entonces, es increíble tener en cuenta, por ejemplo, que de 27 países de América Latina, que tienen 7 de ellos tienen lanzado un satélite, entre ellos el Paraguay, que lanzó el Guaranísat 1, que está aquí. O sea, la réplica está aquí. Sí, entonces, y que después nos vas a explicar con respecto al tamaño, porque nosotros hablamos de satélite y nos imaginamos una cosa monstruosa, ¿no? Exacto. Y al final parece tan sencillo, pero no lo es, y bueno, y que paraguayos lo estén haciendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, de la mano de la cooperación internacional, pero ellos se fijan también en la seriedad del paraguayo y fundamentalmente en la actitud del paraguayo hacia el aprendizaje. Entonces, es por eso que nos ayuda en algún momento seguramente de hablar sobre la cooperación internacional. Sí. Pero este satélite se lanzó fíjense en la situación, con un cohete de lanzamiento de los Estados Unidos, de la NASA, con la carga útil, la mayor parte de la carga útil para la Estación Internacional del Espacio, la Estación Espacial Internacional. Y ahí, con este mismo nanosatélite, vino otro de Filipinas y otro de Japón. 3 juntos. Esta es una unidad, pero eso le voy a dejar al técnico para que nos explique. Pero básicamente es para sentirse orgullosos de nuestra gente. Fundamentalmente, algo que a mí desde el primer día me llamó mucho la atención es la capacidad de nuestros jóvenes. Sí. Porque son en su mayoría jóvenes de menores de 30 años quienes están en todo este. Y de esos, 90% no pasan 25 años. Después nos vas a contar eso. Perfecto. O sea, que cómo los jóvenes están cambiando también. Perfecto, muy bien. Bueno, PhD Adolfo Jara Césped, él es el director general de Planificación y Gestión de la Agencia Espacial del Paraguay. Un gustazo siempre también tenerte, a ambos siempre es un gusto, ¿no? Un gustazo, así como lo decís, Gloria, estar aquí en el programa, que lo siento como mi casa. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, ¿qué nos espera? No sé, ustedes me cuentan la historia, porque una vez ya hablamos del primero que se lanzó, hay otro proyecto. ¿En Exacto. qué están trabajando? Bueno, esta aventura, lo considero siempre como una aventura, iniciaba con nuestro primer satélite, que fue construido en el Japón por paraguayos, fue lanzado al espacio, cumplió una misión, reingresó a la atmósfera. ¿Y qué nos quedó con eso? Nos quedó conocimiento, un montón de lecciones aprendidas que hoy en día queremos transmitir eso ya estando de regreso en nuestro país a la mayor cantidad de jóvenes. Y es por eso que iniciamos y encaramos esta segunda fase del proyecto Paraguay al Espacio con el satélite Guaranísat 2, de manera a tomarlo como una herramienta para transmitir estos conocimientos, tomar el enfoque mismo que utilizó Japón con nosotros, el aprendizaje basado en proyectos, replicar esa metodología aquí en el país,
a través del GuaraniSat-2. Sí, porque esa es la diferencia. En el anterior, que nos llenó también de orgullo, ahora va a ser absolutamente, va a tener aire, va a respirar todo lo que es el suelo paraguayo cuando se lance. Ese es el principal desafío que tenemos. Lo queremos construir desde la concepción, desde la planificación, completamente aquí en el país. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Porque estamos viendo, lo tenemos en la mesa, es un artefacto pequeñito, ¿verdad? Sí. Pero detrás de eso quiero que nos expliques y nos desmitifique, porque si pero es una cajita Sí, nomás. No, sí. ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué esta instrucción que tuvieron en Japón ahora? ¿Por qué es tan desafiante que se haga en nuestro país? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tiene la caja finalmente? Bueno, te pongo en el siguiente contexto. Un aparato, un satélite, en este caso un nanosatélite, puesto en un cohete de millones de dólares, viajando a la estación espacial que vale millones, tal vez billones de dólares, operado por astronautas cuya vida, formación, porque tiene un precio la formación, millones de dólares, y no tenemos que poner en riesgo ninguna parte del proceso. O sea, algo hecho por nosotros debe estar garantizado, certificado, que no va a poner en riesgo ninguna etapa hasta que se ponga en órbita. Eso es lo que hace bastante complejo a desarrollar un satélite, y por otro lado que pueda sobrevivir en el espacio, que es un ambiente agreste, donde tenemos cambios bruscos de temperatura en minutos. En cuestión de minutos pasa de temperaturas negativas de menos 40 a más 60, más 80 grados, y eso debe sobrevivir el lanzamiento, vibraciones de 22 veces la aceleración de la gravedad, el vacío. Son varios aspectos que debemos tener en cuenta para construir un satélite. ¿Y esa construcción es también costosa? ¿O es una sumativa entre costo y conocimiento? Porque de lo que vos dijiste es cierto. El tema de la capacitación y el conocimiento no es gratis, es un costo, y por lo general cuando hablamos de este tipo de conocimientos es elevado. Yo diría que la inversión hecha es ínfima en relación a el conocimiento que es invaluable, creo yo, porque es un conocimiento altamente especializado que no todos los países pueden decir si tenemos personas preparadas en esta área del conocimiento. O sea, para mí no tiene precio el conocimiento, y más todavía que podemos transmitir y formar a muchos jóvenes. ¿Eso qué significa también para la agencia de asumir este tipo de desafíos? Porque finalmente al llevar, porque entendiendo todo este proceso, el tema de control de calidad, todo Sí. lo que tiene que sobrevivir esto, porque si algo sale mal, finalmente una gestión Él no no solamente quiso decir tuya. una parte, él no quiso decir una parte porque lógicamente él y otro compañero son los que construyeron esto. El primero, el que El GuaraniSat 1. Sí. Y de hecho el segundo también, el segundo ya está en una fase, en un porcentaje relativamente, elevado de lo que va a ser el final. El lanzamiento es el momento cumbre para después empezar su vida, porque este satélite empieza a vivir recién cuando se lo somete a toda esa tensión de, fíjese que esta pequeña cajita, o sea, la original de esta pequeña cajita estuvo viajando a 27.000 kilómetros por hora durante 18 meses, completando cada 90 minutos una vuelta a la Tierra. Entonces, y cada 90 minutos, el momento que pasaba sobre Paraguay, ellos tuvieron, el ingeniero Jara más otros compañeros tuvieron un proyecto ¿cómo que se llaman? De las vinchucas. Las vinchucas. Una de las misiones del satélite, gracias por el recordatorio, presidente, tuvo un ropaje social, Sí. un enfoque social, que queríamos nosotros contribuir a resolver una problemática del país, de salud, y no solamente hacer tecnología, sino que sirva para resolver una necesidad del país. Y esta necesidad era la que estaban padeciendo los compatriotas en el Chaco paraguayo, compatriotas indígenas, de comunidades indígenas vulnerables,
donde la enfermedad de Chagas, el mal de Chagas, es una enfermedad endémica. Y bueno, entonces con un grupo de científicos, biólogos de la academia, se diseñó justamente esto que trajimos también para mostrar, que es un sensor de vinchucas. Tenía dentro una pastilla, una feromona que atraía a las vinchucas, los insectos ingresaban a la cajita, no buscábamos en ese entonces atrapar, sino que detectar la reinfestación lo más rápido posible. Entonces la autoridad encargada de realizar la fumigación iban a las comunidades indígenas, fumigaban la zona, dejábamos instalado esto y nos permitía tener información prácticamente en tiempo real de la reinfestación, cuando el insecto volvía a invadir la comunidad indígena, cosa que anterior a esto se podía tardar 3 meses, 6 meses en volver a visitar la comunidad, porque es una comunidad en el medio del Chaco paraguayo, caminos de difícil acceso, sin comunicación. Entonces, ¿y qué tipo de información, perdón, qué tipo de información tenía esto? Entonces, es que a mí me apasiona toda esta parte cuando la ciencia espacial es utilizada para el bienestar del pueblo paraguayo, que es para eso que estamos y eso lo estamos haciendo. Entonces, a mí me da una especie de nuevos bríos para encarar esto. Entonces, ellos daban la información, ellos recibían la información de qué condiciones de temperatura, qué condiciones, en qué momento del año, si fuera de día o de noche, en qué vuelven las vinchucas a entrar en el depósito, entonces en qué momento proliferan. Por lo tanto, finalmente el Ministerio de Salud o la organización encargada iría solamente para el momento culminante para fumigar y matar los bichos y el resto del tiempo no. Imagínense lo que sería eso para un lugar de aquí a 800 kilómetros de Asunción, llevar todo el personal, todos los recursos, sin saber en qué momento fumigar. Bueno, y este fue un proyecto piloto al respecto, y hay otro de la ANDE también con este mismo. Esto se hizo con este satélite, nanosatélite, este proyecto piloto. O sea, quiero entender, o sea, este satélite hizo ese trabajo de ubicación de las vinchucas, me estás diciendo. Este satélite hizo el trabajo de recoger la información que transmitía estos sensores desde la comunidad indígena en el Chaco paraguayo. Muchos de estos sensores, varios. Muchos. Y imagínate, o sea, estoy pensando, porque nosotros tenemos cuestiones tan endémicas también, o sea, nosotros nos aparece, por ejemplo, el tema dengue, digo yo, por ahí es una locura todo, ¿no? Pero como es ciencia también, uno inclusive puede tener como mucho más certeza dentro de salud pública en qué momento prolifera más o no, y, o sea, no es solamente que uno lanza un satélite por una cuestión también inclusive de hobby o de cumplimiento de las reglas internacionales, sino realmente puede dar con la ciencia y en esto que estás hablando, que no es un detalle menor cuando hablamos de salud, cuando hablamos de salud pública, de comunidades como esta que tienen una distancia, pero que ya cumplió su misión el primero con esta transmisión, ¿no? Así mismo, y bueno, es lo apasionante de las ciencias espaciales, que es transversal a varias otras disciplinas, a salud, como bien lo mencionás, al área de investigación, al área de educación, de seguridad alimentaria, a varias otras disciplinas. Y bueno, y dar continuidad a esto que se inició con el Guaraní-SAT 1 es ahora nuestro principal objetivo con el Guaraní-SAT 2. Y esto, o sea, ¿dónde podemos entrar y ver este trabajo? Porque es un trabajo alucinante, ¿no? Ver, o sea, digo yo desde el desconocimiento. Por ahí está toda la web, pero yo no sé. Y por ahí la gente quiere saber también. Bueno, estamos iniciando no, estamos prosiguiendo contactos y ya en la etapa de trabajo propiamente dicho con la gente del CENAVE, que son las que se encargan de la certificación de semillas, algo muy, muy importante con respecto a nosotros, al país en sí, a la producción del país. Entonces, agrícola, ¿verdad? Un país eminentemente agrícola, agropecuario como el nuestro. Entonces, con CENAVE ya tenemos contacto. ¿Qué es lo que nosotros haremos con CENAVE? Nosotros estaremos apoyándoles en ello totalmente, por supuesto, en forma gratuita. Tenemos un convenio específico ya con ellos, en donde nosotros estaremos monitoreando todos serían digamos, las propiedades rurales, las formadoras de semillas, los agricultores que forman semillas. Estos tienen que ser certificados bajo ciertas condiciones del CENAVE. Entonces nosotros podemos, y ya lo estamos viendo, recibir la teledetección de otros satélites, no precisamente de este, porque este ya pasó a mejor vida.
de otros satélites. O sea, y eso, por ejemplo, cuando vos hablas del segundo, de Guaraní SAT-2, si en la primera tuvo este tipo, ya no me quiero imaginar qué es lo que le van a pedir al segundo. O sea, porque este es como el jueguito, sí, ¿no? Un desafío más viene. Sí. Y en eso están, en esa etapa están. Sí. ¿Qué significa eso? Que esas pequeñas placas que tienen ahí determinan una misión. Sí. Entonces ellos están compartiendo la información para que las organizaciones, por supuesto estatales la mayoría, las universidades también, puedan preparar y armar su propia misión. Qué bárbaro. En forma de una placa. Esas placas van a ir ingresando sucesivamente al Guaraní SAT-2, que va a ser 3 veces a esto. Pero tiene un límite o depende ya, o sea, supongo que hay que estudiar bien. El cielo es el límite. Bueno, yo no te diría eso, pero en fin. Pero esto entonces significa que obviamente tiene que haber mucha ciencia detrás de cómo pedir, qué pedir. Hay un trabajo previo, no es que yo vengo nomás mañana y digo, yo quiero saber tal cosa, no. O sea, es un trabajo previo que investigadores estarán realizando, científicos en este caso, para llegar. Es un trabajo previo el que hacemos con los interesados, los stakeholders, como se conoce normalmente, donde ellos vienen, nos manifiestan sus necesidades, su problemática, qué quieren resolver, y ahí en un trabajo en conjunto con los técnicos vamos definiendo, mira, vamos a tener estos rangos de operación de temperatura, estos requerimientos de energía, porque el satélite tiene limitación en energía. Estas limitaciones en espacio físico, en masa, porque tiene un peso límite. O sea, son varios los parámetros que van moldeando, digamos, a lo que va a ser la placa electrónica y la misión que se va a desarrollar. Bueno, realmente es alucinante todo esto y realmente lo que puede llegar a lo que ayuda al país, ¿no? Para tener este tipo de conocimientos y realmente científico, no es simplemente lo que uno presume, inclusive supera las estadísticas que de repente uno puede tener porque ya puede ser previsor. Exacto. Si me permitís, Gloria, quisiera hablar de lo que se viene ahora, fundamentalmente basado en todo esto, la experiencia y de la experiencia que se tuvo con Japón. Sí. De aquí a unos días está llegando un contingente de expertos japoneses de la JICA y ellos vienen a explorar con un proyecto de 2 años de aproximadamente $1 millón, no nos van a dar dinero, no es dinero lo que necesitamos. Ellos vienen a saber de qué manera pueden ayudarnos en la capacitación, en aumentar las capacidades nuestras, de nuestros jóvenes expertos científicos, que sí los tenemos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque Perfecto. ese es un bloque especial que tenemos que hablar también de lo que es la cooperación y totalmente de acuerdo cuando viene y se deja la capacidad instalada paraguayos que así como vos que estudiaste afuera y ahora lo estás aplicando, pero que ya se tiene, ¿no? Realmente esos son desafíos por demás interesantes. Así es que quédese y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara con estos apoyos y cuál va a ser el beneficio finalmente para nosotros los paraguayos. Volvemos nuevamente en tribuna y bueno, estábamos discutiendo fuera de cámaras cuándo vamos a tener el Guaraní SAT-2, porque bueno, está muy avanzado, pero supongo que son muchos pasos y muchos también pedidos, qué es lo que se quiere, no se quiere, qué es lo que es lo mejor también para este país, porque son inversiones que se están haciendo. Bueno, nos quedamos en un tema también que me parece interesante, estas cooperaciones, el tema de Japón
en general. Sí. ¿En qué consiste? Y después el ingeniero nos va a estar explicando también la importancia de dejar capacidad instalada en nuestro país. Y después ya me estuvo comentando de que hay muchos jóvenes detrás de todos estos estudiantes que se están capacitando. ¿Qué significa y sobre todo la confianza de inversiones que se dan de este tipo de países como Japón, ¿no? Exacto. Y no solo Japón, pero como Japón, de la mano de Japón, fue construido el primer satélite con nuestra propia gente, allá en la Universidad de Kyushu, en Q-Tech, entonces donde él estuvo con el otro compañero, por eso a él no le gusta tanto hablar de esto, me toca a mí. Entonces, los estándares de Japón, como se imaginarán, son muy, muy estrictos, pasaron todos esos estándares. Y luego de esto, la JICA, que es la Oficina de Cooperación del Japón, entonces ya con conversaciones hechas por mi predecesor y ellos, consiguieron entablar este proyecto y basados en la seriedad que demuestra el paraguayo al estudiar. Y entiendo yo también que ese sacrificio pleno que pone cada joven que se va a estudiar. De hecho, en octubre enviamos una chica experta en inteligencia artificial, se llama Sol Chamorro, se está yendo a Japón también para hacer un curso, un doctorado parecido al del ingeniero, al del Adolfo Jara. Entonces, basado en eso, la JICA envía su primer contingente de expertos que llegaría aquí el 20 de noviembre. Aquí a pocos días. De aquí a pocos días. Ellos van a estar hasta el 8 de diciembre y vienen a explorar las necesidades nuestras con respecto a la industria espacial, pero, ojo, con respecto al desarrollo del país. Llámese cómo hacer para ayudarnos a nosotros desde la agencia para poder realizar análisis espaciales, teledetección, todo lo que significa desde el espacio para colaborar con el agro. Y ahí se mete estuve hablando hace rato del CENAVE, por ejemplo, certificación de semillas, para que el público sepa también que nosotros tenemos las condiciones de poder determinar tal o cual espacio rural están utilizando semillas controladas, certificadas o no. Por ejemplo. Hasta tener trazabilidad me estás hablando, Sí, que es lo que se pide también para el comercio, tal ¿no? cual, exacto. Entonces, no sabíamos que, por ejemplo, está involucrado hoy el trigo. El trigo que ahora mismo tiene ciertos problemas con respecto a hongos, a artrópodos y demás cosas. Y luego viene también el maíz. Tampoco sabíamos que con el maíz hacían algunos agricultores no muy escrupulosos, hacían una pequeña mezcla entre ellos y salía algo que no está permitido. Todo eso nosotros estamos ahora para apoyarles a ellos en la identificación de esos lugares con teledetección. Porque ¿qué pasa? A raíz de esta cooperación que nosotros tenemos a través de la NASA en los Estados Unidos y con otra empresa internacional llamada ESRI, nos otorgaron la licencia de los software en donde nosotros utilizamos información pública espacial y lo convertimos con estos software, lo convertimos en productos hechos para, por ejemplo, MADES con la otra organización que tenemos también en convenio, el CENAVE y otras, el Ministerio de Agricultura y otras más con respecto a esto. Entonces, sí tiene un efecto multiplicador y muy útil a la mayor producción del país, la parte agropecuaria. En principio, también para desastres naturales. Entonces, tenemos un equipo, el GeoLab, que es la otra rama misional de la agencia. Una es la que él dirige, Space Lab, y la GeoLab, que se encarga de la teledetección y convertir en productos utilizables por nuestras instituciones. Entonces, todo eso nosotros lo compartimos ya hace un tiempo y ahora lo vamos a compartir con más calidad con la gente de JICA. Esto va a durar, como dije, 2 años y el primer contingente va a estar este tiempo. Y luego eso empiezan a establecer de qué manera ellos pueden, tal vez sea con información espacial 24 horas, insisto, porque esto es muy, muy caro. Tal vez sea con más formación, capacitación, que va por ahí también. Algunos que otros elementos, recursos en infraestructura. Sí. Para eso viene este primer equipo.
Sí, y lo que significa también todo esto a nuestro país, ¿no? O sea, ustedes que, bueno, que tuvieron que irse afuera, igual se sigue enviando. Para el país, ¿qué significa este tipo de cooperación? Y cuando están hablando de dar también respuesta, primero, a una necesidad específica que es nuestro país y por el otro lado también de dejar capacidad instalada. Bueno, todo esto de la cooperación tiene una significancia en lo que es la diplomacia espacial hoy en día que se conoce, donde utilizar el espacio ultraterrestre como un medio para entablar relaciones diplomáticas con otros países es algo muy utilizado en la actualidad y es lo que está ocurriendo con Japón. Se le pasó al presidente el detalle, pero este proyecto con JICA, con apoyo de Japón, va a ser el segundo en el mundo. No sé, presidente, si quiere ahondar ahí en detalles. Bueno, básicamente JICA hizo este mismo proyecto con el único país en el mundo, fue con Ruanda. Y el primer país en América Latina es Paraguay. O sea, 2 veces solamente está haciendo esto. Entonces, ese es el nivel de confianza que tiene Japón con respecto a Paraguay. Y eso es gracias al trabajo de esta gente, realmente al trabajo y la seriedad de los chicos. Y eso es lo que hace falta, que el paraguayo entienda que el paraguayo puede. Eso es algo que tenemos que impregnarnos y repetir una y otra vez, que el paraguayo puede. Solamente faltan las herramientas que él las pueda convertir en algo utilizable para el desarrollo. Ingeniero, a nivel internacional, ¿cómo estamos también en esta área? Sabemos de que, bueno, no vamos a comparar con Estados Unidos y demás, o sea, vamos a dejar de lado lo que son países poderosos realmente, pero dentro de lo que es la región, y también tenemos vecinos que son muy grandes, pero en general, dentro de los recursos que tenemos y comparativamente con realidades similares, ¿cómo está Paraguay? Bueno, Paraguay está en una etapa incipiente en todo lo que hace a las ciencias espaciales, pero vamos ocupando espacios a nivel internacional, participando en los principales foros, en las principales conferencias, ocupando presidencias de comités relacionados a tema espacial, mismo en las Naciones Unidas, en la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre, estamos participando activamente. También vamos ganando competencias a nivel internacional, recibiendo premiaciones a nivel internacional, varias cosas que tal vez en el país no se conozca mucho, aquí nadie es profeta en su tierra, pero en la región y a nivel internacional sí, a Paraguay ya se lo mira con muy buenos ojos. ¿Esto qué va a significar para que nosotros los comunes entendamos? Que se apueste por ejemplo, a lo aeroespacial, que se apueste también a lo que es aeronáutica. ¿A qué es? ¿Cómo nos posiciona? ¿Cómo nos ubica? ¿Qué significa para el mundo eso? Y bueno, es una cuestión de prestigio, lo considero una opinión bastante particular mía, de prestigio, porque todo lo que involucra a lo aeronáutico y a lo espacial requiere de altísima preparación, de alta tecnología, high-tech. Entonces, la gente de afuera ya nos ven con otros ojos. Si estamos inmersos en estas ciencias aeronáuticas, espaciales, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, bien nuestra tarea. Y sobre todo en aeronáutica en algún momento también vamos a hablar, ¿verdad? Sí. Porque sobre todo por la ubicación de nuestro país, lo que puede llegar a convertirse para la región, ¿no? Tal cual. Y eso no es, yo creo que eso ni siquiera es una proyección de largo plazo, mediano, corto, por ahí. Totalmente está, ¿no? Corto plazo, por los efectos que tiene el problema de la vigilancia y control del espacio aéreo. Claro, por supuesto, muy corto plazo. Algo también con respecto al Japón es que, por ejemplo, la Agencia Boliviana del Espacio, para su proyecto de lanzar el primer satélite que aún no tienen en el espacio, se llama Tupac Katari, utilizó la friolera suma de $300 millones. Por lo tanto, nuestra agencia, así como está, cómo nació, cómo va, entonces nosotros aprovechamos estos foros internacionales. De hecho, todo lo que ha salido hasta ahora fue de ese origen. El Guaraní Sat-1 fue de una reunión. La primera reunión fue haberse conocido en Viena, Austria, 2 personas. Después empiezan a contactar a Adolfo, a contactar a otra persona. Todo es de ese tipo de cosas. O si no, hay que elegir gastar $300 millones de entrada.
cosa que probablemente el país no pueda hacerlo ahora. Pero por entonces, la realidad también que tenemos y nuestras urgencias, no es porque no le consideremos importante. Exactamente. Pero entonces este es el otro camino, la diplomacia del espacio. Teniendo en cuenta que el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad, toda industria espacial tiene que estar hecha para la paz, de forma pacífica. Entonces el espacio aéreo sí le corresponde a la soberanía a cada estado. Entonces sí, por eso, y cruza así en forma, todo aspecto de la vida del ser humano, dentro del ser humano en sí, cruza lo que es información y ahora fundamentalmente el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta. Totalmente. El planeta. Entonces todo el mundo apunta a las ciencias espaciales. Es la única manera de ver a nuestro planeta de manera integral, como está pasando ya. Entonces la JICA también viene con un equipo de los 6, tres expertos vienen para la cuestión de manejo y reacción ante desastres naturales, las grandes inundaciones ahora de Pilar, las sequías, el niño, la niña, o sea, todo ese tipo de cosas. Hay información espacial, podemos tenerla y ya la estamos ubicando y la vamos a compartir con las instituciones. Ese es el camino de la Agencia Espacial. Entonces, por eso es que es extremadamente importante esta institución. Ingeniero, ¿qué le dice a los jóvenes que de repente ven, como ellos tienen más información, navegan más, están más también en redes? ¿Qué les dice? O sea, sobre todo como opción Paraguay. Y bueno, siempre suelo repetir que estamos tal vez en el mejor momento de la historia para todo lo que sea relativo al espacio. Me puedes decir, sí, el hombre llegó a la luna anteriormente, pero imagínate que hoy tenemos cohetes reutilizables, que hemos ido hasta un asteroide y vuelto con muestras, que estamos ya pensando en establecer estaciones permanentes en la luna. Tenemos el telescopio James Webb que nos da una visión nunca antes vista de todo lo que es el espacio. Entonces les digo que ahora es el momento de apostar por las carreras afines a las ciencias y tecnologías espaciales, ya sea aeronáutica, mismo espacial, medicina espacial, psicología espacial. Entonces que se animen, que sean disciplinados, eso es la base fundamental, algo que nos inculcaron día tras día y lo aprendimos de nuestra propia experiencia en Japón. Pues la base de la cultura japonesa es la disciplina y el respeto. Y yo creo que manteniendo como bandera la disciplina y ser constante, tal vez uno hasta pierda en algún momento la motivación para seguir adelante, por el cansancio tal vez, pero es la disciplina lo que te va a mantener en la senda correcta hasta volver a agarrar esa motivación. Bueno, esperanza entonces, supongo que satisfecho también con el trabajo, ¿no? Sí. Porque estos son como pequeños pasos que se dan. ¿Algún mensaje que quiera decir y sobre todo para conocer más lo que es la agencia? Yo quisiera referirme simplemente a esto que en algún momento deslicé, la cuestión de que nos sintamos con más esperanzas a algo que no conocemos, que la ciencia espacial es desconocida para casi toda la población. Es muy desconocida, por lo tanto, pero que se puede, sí se puede. Tanto es así que hay grandes estados que están ofreciéndonos más ayuda. El caso de la India. La India tiene una industria espacial gigantesca. El caso de Brasil también. Entonces, México también. Entonces, por eso nos ubica en un ámbito muy importante y que no nos sintamos en ningún instante menos de lo que ya tienen aquellas personas. No, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, general de división aeronáutico retirado Osvaldo Almirón, él es ministro presidente de la Agencia Espacial del Paraguay y el PhD, el ingeniero Adolfo Jara Cáceres. Él es director general de planificación de gestión también de la Agencia Espacial del Paraguay. Simplemente gracias. Y bueno, nos ubican y nos hace sentir también orgullosos de que, aunque sean pequeños pasos como comparando, no podemos compararnos con los grandes países, insisto, pero sí que se está haciendo algo, eso es importante, ¿no? Y que ya se está dejando finalmente legados, de eso se trata. Sí, exactamente. Bueno, simplemente muchas gracias a ustedes. Gracias, nosotros vamos a una brevísima pausa, después vamos a escuchar historia de cómo viven 30 estudiantes paraguayos en Rusia.